Buenas noches. Sí, supongo que estoy en el aire y conectado, supongo. Las noticias internacionales, primero. Bueno, tratándose de la guerra ruso-ucraniana, es evidente la importancia, ¿no? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere utilizar a Turquía como mediadora y ha tenido una larga conversación con Recep Erdogan, es el presidente, el líder de Turquía. Y Erdogan le ha dicho lo que quiere del país que acaba de invadir, ¿no? De Ucrania, o que ha invadido ya hace 26 días sin haber ganado la guerra. Y la BBC de Londres ha sintetizado este escenario, este cuadro, para justamente calcular si es posible, qué posibilidades hay de que esto se arregle, de que esto, en fin, admita una tregua, admita un cese al fuego y una interrupción de esta espantosa escena cotidiana que es la muerte de civiles, los misiles hipersónicos que vuelan a 10 veces más de la velocidad del sonido, gran hazaña tecnológica de los rusos para matar gente y para terminar de consolidarse en el terreno de un país ajeno, de un país que no es el suyo, de un país que está siendo masacrado, invadido, demolido, en nombre de no sé qué nostalgia zarista, y ahora sí se puede decir en nombre de no sé qué melancolía imperial del señor Putin. Y el señor Putin está cavando su tumba internacional y probablemente cavando su tumba nacional, ¿eh? Y hay una serie de aprestos y gestos y manifestaciones de oposición interna en Rusia, y no vaya a ser que haya un sector de la Fuerza Armada suficientemente descontento como para decirle a Putin hasta aquí nomás, o no vaya a ser que haya un sector de la oligarquía rusa que es muy poderosa que pueda financiar una defenestración, porque claro, Rusia se está yendo al demonio en términos económicos y el capricho bélico de Vladimir Putin está costándole al país lo que no le había costado ni siquiera la gran y larga y prolongada Guerra Fría. En todo caso, lo que el señor Putin le ha dicho a Recep Erdogan, el líder turco, es que él quiere una Ucrania neutral. Ya lo consiguió, ya el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que Ucrania no va a entrar a la OTAN. Eso ya lo sabe y ya lo admite. Primer paso dado. Ucrania tendría que someterse a un proceso de desarme. Bueno, es difícil de negociar eso, sobre todo con un vecino que parece un oso rabioso y un ogro dispuesto a soltar manazos. Es un poco difícil, ¿no? Primero te invado, después te masacro, después te demuelo y después te desarmo. No, muy difícil, señor Putin, muy difícil. Habría que ser, hombre, servidor del Kremlin, conserje del Kremlin para aceptar una cosa así. Segundo punto, muy difícil. La desnazificación. Bueno, en todo caso, Zelensky, que es judío y perdió familiares en el Holocausto, me imagino que admitirá que efectivamente hay grupos nazis, neonazis, inmundamente neonazis en sus milicias, en su política y de algún modo en, digamos, los extramuros de su gobierno. Y eso sí debería reconocerlo, ¿no? Después Putin exige una negociación cara a cara con Zelensky. Yo creo que Zelensky está dispuesto a eso, eso no es un asunto problemático. Pero los problemas vienen con que Putin está férreamente aferrado al asunto del reconocimiento por parte de Ucrania de las repúblicas del Donbass. Dos repúblicas democráticas dentro del territorio ucraniano que deberían ser reconocidas por Ucrania como territorios separados.
Y eso ya es una secesión, eso es una concesión territorial muy difícil de aceptar, muy difícil de aceptar. Lo máximo que puede ofrecer Ucrania a Putin es decirle dos autonomías que vamos a respetar y que nos vamos a bombardear y donde no vamos a usar las milicias neonazis para matar gente como han venido haciendo en los últimos 8 años. Pero conceder ese territorio, poco difícil. Poco difícil. O sea, Putin está imaginándose una Ucrania de rodillas rendida. El problema es que Ucrania no está ni de rodillas ni está rendida, a pesar de los misiles subsónicos. Y por último, Rusia pretende que la anexión de Crimea sea aceptada por Ucrania como un hecho consumado y que ahí se establezca una república también popular, una república autónoma que se adhiera además a la Federación Rusa, o sea, una segunda concesión territorial. Las repúblicas del Donbass en el este y luego la República de Crimea. Muy difícil. Por lo tanto, el vaticinio es que la guerra va a continuar. Con estas propuestas de Putin, la guerra va a continuar. Y si va a continuar, el destino de Putin puede verse seriamente amenazado. Esa es mi sensación después de leer todo lo que he podido leer en estos días. Hay oposición en Rusia. No parece, pero la hay. Y fuerte. Y fuerte. Hay un sector que se opone rotundamente a lo que está haciendo Putin y a la escalada de la guerra. Es que el problema es que si empiezas la guerra, sabes cómo la empezaste, pero nunca sabrás cómo la vas a terminar. Y Putin quiere terminarla, pero quiere terminarla rindiendo a Ucrania. Y ese es el gran problema. El gran drama es que Ucrania, con toda la ayuda que está recibiendo, ayuda del Reino Unido, ayuda de Estados Unidos, está planteando una oposición feroz. Y claro, además de eso, el ejército ruso se ve en el asunto de qué hacer con la ciudad. ¿Es tomar Kiev? No tomar Kiev. Mejor no tomar Kiev, porque entonces vendría la resistencia, la guerrilla, es decir, el París del año 40, con muchos Jean Moulin, el héroe parisino que mató a la Gestapo. En fin. Bueno, segunda noticia internacional, con eso termino el aspecto mundial. Vi el video del Boeing 737-800 cayendo, avión de China Eastern, que cayó un vuelo entre Huanghe y Kunming, entre Kunming y Cantón. Ha caído así. Y eso hace sospechar que ha caído así por la falla que hizo caer anteriormente 2 vuelos espantosos, desastrosos, apocalípticos y asesinos que la Boeing instigó con un software mañoso, trucho, no arreglado, que dijo que era perfecto, que se lo negó como conocimiento a sus pilotos y que terminó en 2 masacres aéreas. Bueno, esta parece ser una escena parecida, una escena del crimen parecida. Yo personalmente no vuelvo a subir a un Boeing mientras no me digan que esto está absolutamente superado. Y ojo, no soy solo yo. En este avión chino viajaban 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Todos muertos, por supuesto, porque el avión ha caído así, perpendicular al suelo. Ustedes saben que ese error de la computadora hacía que la nariz del avión bajara de modo intempestivo y violento y casi con un mandato de muerte, ¿no? La cotización de Boeing ha caído más del 5% en las primeras cotizaciones de lunes, después de que un avión suyo, perteneciente a China Eastern Airlines, se estrellara en las montañas del sur de China. El avión involucrado en el accidente es un Boeing 737-800, que es el predecesor del modelo 737 MAX.
Se supone que el Boeing 737-800 habría sido víctima del mismo software. En fin, yo personalmente no subo un Boeing ni aunque me pongan una ametralladora en la espalda. No me da la gana de morir en un avión. La muerte vendrá y claro, dada mi vejez supongo que no tardará mucho, pero en un avión no. En un avión no. Y de estas alturas amenazantes y ominosas pasamos a las bajuras casi chistosas, ¿no? Ok, Luciana León y sus WhatsApps con su novio. Su novio, el señor Augusto Labarte. El 21 de septiembre, Luciana León le escribe a su prometido: Betsy me cuenta que ya depositaron en la cuenta de la chaparra. Poco después, Labarte le dice: ¿5 chapitas? Poco antes de contraer matrimonio, Luciana León le escribe a su prometido para comentarle que se encuentra con Villacorta el Viejo, quien le habría entregado un sobre con 15.000 soles. Y le dice: misio, ¿no? ¿Pido más? Y después añade: me va a dar 2 cajas de whisky de 18 años. Y su pareja, el señor Labarte, le dice: no, pídele champán para la boda. Esta era la congresista Luciana León. Dios mío, este es el APRA, ¿qué les parece? Ay, Mauricio, yo sé que la expulsaron y hicieron un deslinde y todo, pero Lucianita hacía en chiquito, en la Victoria, así, al estilo pitufeo, lo que su jefazo hacía a lo grande, ¿no? Lo que el doctor García hacía, pero así, en dimensiones siderales y montañosas. En fin, discípula. Los árbitros, los que arbitran, no los árbitros de fútbol, los que arbitran, los que hacen arbitrajes carísimos, generalmente fallando a favor de empresas y no del Estado, ¿no? Han sacado un tremendo comunicado: no permitiremos la intervención a la jurisdicción arbitral, ¿no? Limitar el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en la contratación pública ahuyentará la inversión nacional y extranjera. Y esto porque hay un proyecto de ley que, en fin, pretende precisamente acotar los predios del arbitraje, ¿no? El arbitraje se ha prestado a 1000 cochinadas en los últimos tiempos y se han revelado y sabemos quiénes son y todo lo demás. Claro, eso no puede generalizarse, no podemos decir que todos los árbitros son unos corruptos, pero que el arbitraje se presta a dineros sucios y aceitamientos por lo bajo, hombre. Así que mejor llegamos a un término medio, ¿ya? Los árbitros vigilados, supervisados. El problema es que, claro, nadie los supervisa, nadie los controla. Ellos solos se autorregulan y pueden decidir lo que les dé la gana, Las empresas, las grandes, las que tienen problemas, prefieren el arbitraje. Ni hablar. Wilber Wakasi, periodista del diario La República, ha hecho un interesante análisis sobre la vacancia, la posibilidad aritmética de la vacancia, y ha llegado a la conclusión de que si se sumaran todos los votos, todos, sin omisión, sin deserción, sin abstención, de APP 15, Acción Popular 15, Fuerza Popular 24, Renovación Popular 9, Avanza País 10, Podemos Perú 5, Somos Perú 5, no agrupados morados 32. Si se suman todo eso, llegan a 86. En la hipótesis de que se consiguieran todos esos votos, 86, faltaría un voto. Ese voto podría salir de un voto de los 32 votos de Perú Libre, un voto de los 5 de Juntos por el Perú y un voto de los 7 de Perú Democrático.
Bastaría con que uno de esos votos se pasara a la corriente para que se produjera la vacancia. De modo que lo que este cuadro demuestra es que la vacancia no es algo tan remoto, tan imposible, tan aritméticamente improbable, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado. El jefe del gabinete, voy a dejar de decir porque me critican mucho por eso, esa muletilla gutural, ese fonema con el que se pretende encabalgar un párrafo con otro, es absolutamente detestable. El jefe del gabinete reveló, insistió que el presidente Castillo pretendía adelantar las elecciones. Es curioso, ¿no? Los ministros han negado, desde la presidencia lo han negado, pero el señor primer ministro insiste en que Castillo quería presentar el día de su enorme discurso un adelanto de elecciones como propuesta. Claro, ¿qué lo frenó? En el caso de que fuese cierto lo que dice el primer ministro, y yo le creo al primer ministro, la verdad, me parece que no tiene por qué mentir en este caso, ¿qué lo frenó? La convicción de que puede llegar a un arreglo con el Congreso, puede llegar a un arreglo, una especie de tregua, una transición pacífica, una suerte de, en fin, convivencia relativamente normal con el Congreso. Y también es cierto que si él presentaba el adelanto de elecciones, esta tendría que llegar a la Comisión de Constitución. Sucedió con Vizcarra, que presentó un proyecto parecido y la Comisión de Constitución se lo rechazó. En este caso, la Comisión de Constitución, en manos fujimoristas, también se lo habría rechazado. El señor Sagasti, expresidente casual de la República, ha propuesto también la recolección de firmas para adelantar elecciones. Adelantar elecciones, recolectar 75.000 firmas para plantear la reelección. Pero esto también tendría que pasar por el Congreso. Tendría que pasar por el Congreso. El problema es el Congreso. Pero todo esto da una idea del clima en que vivimos. Da una idea de la incertidumbre en que estamos, de modo permanente. Hemos normalizado la incertidumbre, el pantano, el no se sabe, el mañana qué. Y claro, es muy difícil vivir así. Personalmente es muy difícil. Ahora, para un país, esto es de verdad todo un drama. Y el presidente no parece darse cuenta de lo que significa plantearle al país todos los días la hipótesis del abismo o del no sé qué va a pasar. Es un vuelo tormentoso hacia no se sabe dónde, en un avión que cruje, con un piloto dudoso y sin hoja de ruta. Y estamos así. Y ahora ya nos parece normal, ¿no? 7 meses y medio después, ya esto parece normal, vivir así. Y no es normal vivir así, no es normal. No puede ser que admitamos que esto es parte de nuestro destino. Yo me niego a aceptar eso. El empleo informal ha subido en el año 2021 al 76,8%. Al 76,8%. El empleo informal, o sea, el empleo que no tiene nada, ni CTS, ni indemnización, y que además está por debajo del sueldo mínimo. Y claro, ese es el drama, ¿no? El gran drama del Perú. Perú, país informal. Perú, país informal. El premio Nobel Paul Krugman, citado por el diario Gestión, habla de evitar la recesión Putin. Ojo que Paul Krugman, que es premio Nobel del año 2008 en economía, dice que hay un monstruo que vuela sobre el mundo y se llama recesión mundial.
y lo ha creado y lo ha hecho aletear Putin con su invasión. No le falta razón, no le falta razón. Pregúntenle a los que compran petróleo, entre ellos nosotros, Perú. Paul Krugman dice: si la inflación fuese baja, la medida correcta sería obvia, no elevar las tasas de interés. Pero el shock de Putin nos encontró con una inflación incómodamente alta. Así que creo que la Fed, o sea, la Reserva Federal, el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, debería actuar con mesura. Debe aumentar gradualmente las tasas de interés para enfriar una economía que parece estar sobrecalentada. El problema es que Estados Unidos tiene una inflación en este momento de 7,2%, superior a la peruana. Y claro, esta crisis los hace es decir, reflexionar muchísimo sobre la posibilidad de una recesión mundial. Aquí, claro, la gente ni habla de eso, los periodistas ni hablan de eso, los políticos están ahí con sus líos menudos, sus cochinaditas, sus cositas, sus proyectitos. Pero ojo con eso, ¿eh? Bueno, se confirmó. Perdón, antes de irme a otro tema. La Fed ya elevó, después del artículo de Krugman, la Fed elevó de 0,25 a 0,50 el interés interbancario, ¿no? O sea, el precio del dinero. Poquito, 0,25, o sea, casi haciéndole caso a Krugman. Pero hay un gran miedo mundial por una recesión general. Odebrecht confirmó que le entregó $3 millones a los Humala Heredia. Ya, listo. Se acabó el cuento de el estadista que tuvo que ceder y convertirse en centrista para que pudiera gobernar, y la señora que parecía Evita Perón, ¿no? Muy interesada en los pobres y en las causas populares y en todo aquello que pueda ser sensibilidad social, etc. No, un par de sinvergüenzas, eso es lo que era. Y el señor Odebrecht ha recontra confirmado allá en Brasil que les dio $3 millones para la campaña, pero con una observación: para verse favorecidos en las obras públicas. No es que le dijera: mira, Ollanta, mira, Nadine, aquí hay 3 millones, los entrego desinteresadamente, como soy bueno, soy un brasileño bueno, soy un tipo decentísimo, soy de primer, mira, 3 millones, no te pido nada, no hay contraprestación, 3 millones para que ganes, porque yo en el fondo, aparte de multimillonario, soy de izquierda. Entonces te entrego estos 3 millones. Ah, ya, bacanudo. Gracias, Marcelo, gracias. No fue así. Lo ha dicho clarísimamente. Con la intención de obtener ventajas en la adjudicación de obras públicas. Así de sencillo. Y claro que las obtuvieron. Concretamente. El problema es que las obtuvieron, y entonces esa es la prueba final de que hubo contraprestación. Están fritos. La pareja conyugal que gobernó el Perú está frita, absolutamente frita. Como está frito Pepe Luna, y eso sí me alegra, ¿eh? Pepe Luna está frito, como un huevo. ¿Quién lo frió? Don Carlitos Anderson, el que tiene voz de locutor, una voz grave, eufónica. Bueno, lo dejó sin bancada. ¡Puf! Se quitó y ahora hay 4, entonces no son bancada. ¿Qué hará Pepe Luna? ¿Qué hará? Hará, pues, no sé, lo que recomendaba Montesinos, comprarse un congresista por ahí. Están a $15,000, seguramente, como costaba en el año 2000. Pero en todo caso, Carlos Anderson, con su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos, los ha reventado, así de sencillo.
El indulto, sí. Ustedes saben mi posición. Yo dije en este programa, en este modesto programita, yo dije lo que pensaba sobre la liberación del señor Fujimori, ¿no? El problema, claro, es formal. El indulto se ha dado sobre la base de un mamarracho de demanda, ¿no? Una cosa estrafalaria, pero claro, tenía 8 páginas frente a las 500 o 600 que tenía la de Nagasaki, y han acelerado todo para soltar la cosa de una vez en el Tribunal Constitucional, la mitad del cual es abiertamente fujimorista. Claro, ensucia todo el asunto de que el habeas corpus, que es la base de la decisión, sea tan de poca monta, ¿no? De poca monta intelectual, sea tan chiflado. Me refiero al habeas corpus presentado por el doctor Gregorio Parco Alarcón, parco en ideas y parquísimo en sintaxis. Bien, pero el asunto es que se dio el indulto, se ha dado el indulto. Ahora, claro, la gente se queja, las víctimas se quejan, y con razón, pero yo lo que digo es, seguimos hablando del mismo asunto como si estuviéramos detenidos, como si fuéramos estatuas de sal, como si alguien nos hubiese maldecido y nos hubiese obligado, constreñido a habitar un solo minuto de nuestras vidas, sino las horas del futuro, ¿no? Estamos ahí en el tema Fujimori, indulto, no indulto. No pasamos el capítulo. Entonces, hay gente que quiere que sigamos en modo Fujimori. El indulto no significa que no sea culpable. Es culpable. Se le lleva a casa o se le permite ir a casa, pero no es inocente, no está limpio, no puede meterse en política, no puede hacer nada que no sea, en fin, vivir sus últimos años. Y claro, la compasión se considera debilidad. Bueno, yo lo que digo es, los débiles siempre han considerado la compasión como debilidad. La compasión es de los fuertes, y yo me siento fuerte. Me siento fuerte porque, como dije en una columna escrita hace unos días, si hay alguien que podría odiar a Fujimori de un modo minucioso y entre comillas eterno, soy yo. Bueno, como otros tantos, en todo caso. A mí Fujimori me hizo la vida imposible. A mí me quiso matar. En fin, yo sé quién es Fujimori. Yo fui el primero en descubrir quién era Fujimori. El primero en decirlo. Y cuando regresé de España, el primero en llamarlo ladrón y sinvergüenza y ofensor de los derechos humanos, de asesino. Y entonces tengo algo, porque yo combatía a Fujimori cuando Fujimori estaba en el poder. No cuando era un viejito, no cuando era un viejito que tenía problemas en el corazón y en los pulmones. Yo lo combatí cuando tenía toda la fuerza, y toda la fuerza armada, y todos los planes, Bermuda, etc., en sus manos, y todo el poder de Montesinos, todo el sucio poder asesino del señor Montesinos. Entonces, claro, una cosa es decir que se muera en la cárcel cuando él está viejito, ¿no? Viejo, sí, viejo, patético. Y otra cosa es haberlo combatido cuando tenía el poder en sus manos, el poder absoluto, porque él lo tuvo. En todo caso, ahí dejo el tema. Cada uno reflexionará como le dé la gana. Solo 3 de los 16 bancos terminaron con pérdidas el primer mes del año. Los bancos han ganado en el último año 778 millones al cierre de enero anualizado, 778 millones, es decir,
133% con respecto a igual mes del año pasado, que fue el año de lo peor de la pandemia. Los únicos bancos que han perdido han sido el Banco Azteca, el Banco ICBC, que es un banco dedicado al segmento corporativo, y el Bank of China, que es un banco nuevo y que todavía está en rojo. Yo escuché al señor presidente de la República hablar y hablar y hablar y hablar y dije, ¿este señor cree que es 28 de julio pasado o cree que es 28 de julio próximo? Pero ese discurso en donde decía todo lo que habían hecho y todo lo que iban a hacer, no era el discurso que el Congreso esperaba, ¿no? El problema es que ese discurso parecía el eco de lo que había soltado Aníbal Torres, el primer ministro. A mí había pasajes que me sonaban así, me sonaban a remedo, a eco, a cacofonía, ¿no? Algo me decía, yo ya escuché esto, yo ya oí esto. Bueno, resulta que se mete el discurso del señor Castillo a este programa que hay, se le compara con el de Aníbal Torres y resulta que hay 52 repeticiones, párrafos completos del discurso de Aníbal Torres, leídos después por el señor Castillo, su presidente. O sea, el presidente parasita a su primer ministro y 52 veces lo plagia, literalmente, con pelos, señales, sin comillas, por supuesto, sin cita, por supuesto, ¿no? Lo plagia, o sea, increíble, el colmo de la deshonestidad intelectual. Pero ¿cómo pedirle honestidad intelectual al señor presidente de la República, ¿no? Es decir, peras al olmo. El señor Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial y a mí me preocupa no eso, porque en fin, el señor Castillo puede necesitar al señor Salaverry, que no tiene demasiadas luces, pero que frente al señor Castillo parece el sol, una estrella. Frente al señor Castillo la verdad es que es bien fácil lucirse, pero lo que me preocupa es que sea ad honorem, ni un centavo. No señor, yo no cobro. ¿Ok? ¿Y de qué vive? Porque el señor Salaverry lo único que tiene visto es una empresa que le debe 1.200.000 soles a la ciudad. No hay más. Y entonces, ¿se cobrará de otra manera? ¿Hará lo de Bruno Pacheco? No estoy diciendo que lo hará, pero estoy preguntando. Porque ad honorem, consejero presidencial. ¡Wow! Difícil y peligroso, ¿no? Difícil y peligroso. Otra vez, la muletilla. Tengo que corregirme. Voy a hacer como Castillo. Prometo rectificarme. Jaime de Althaus ha escrito un artículo en donde por fin admite su militancia fujimorista, ¿no? Es un artículo que termina con esta frase: el Perú no podrá surgir si no es capaz de curar su antifujimorismo. ¡Wow! Repito, el Perú no podrá surgir si no es capaz de curar su antifujimorismo. O sea, él cree que el antifujimorismo es una enfermedad. Por eso hay que curarnos del antifujimorismo y ser tan sano como Jaime de Althaus, y tan aburrido como Jaime de Althaus, y tan bostezable como Jaime de Althaus, y tan fujimorista como Jaime de Althaus. Él dice que el antifujimorismo es una enfermedad, y yo lo que sostengo humildemente es que el fujimorismo es una enfermedad. Es nuestro herpes, creo haberlo dicho alguna vez. Es nuestro herpes zóster, siempre estará ahí. Y Jaime de Althaus dice que el antifujimorismo es una enfermedad porque parte de la narrativa falsa de adjudicarle a Alberto Fujimori
crímenes que no cometió, ¿no? Es una narrativa izquierdosa que le atribuye al señor Alberto Fujimori, digamos, tenebrosidades que nunca tuvo. Bueno, Jaime Althaus, que además es consejero periodístico del Comercio, mucho cuidado, esto es parte de la línea del decano, no recuerda, o no quiere recordar, o en fin, le vino una amnesia salvadora, no recuerda que el gobierno de Fujimori fue un gobierno mafioso, un gobierno no solo mafioso por los Colina, no solo mafioso por todo lo que pasó, y ya sabemos lo de la condena a Alberto Fujimori, ¿no? En Barrios Altos, no, fue intrínsecamente mafioso. Fue el único gobierno que se atrevió a hacer enjuiciamientos con jueces encapuchados. Jueces encapuchados. O sea, salvajes. El Poder Judicial convertido en una caricatura del Far West, no sé de qué, de la Gestapo. Claro, esos juicios produjeron condenas írritas, condenas deleznables, condenas absolutamente estúpidas, que luego tuvieron que rectificarse y anularse. Cuando Hubert Lancier, este cura tan apegado a los derechos humanos, intercedió, el propio Fujimori tuvo que anular sentencias de los jueces sin rostro que él mismo había fomentado. O sea, la vocación por lo perdulario en el fujimorismo no es una anécdota, no es un episodio, fue de siempre. No tengo congresistas, los compro. ¿Sí? No tengo prensa adicta, la creo, la chicha. Hay prensa que no me gusta, la recompro, ahí está Schultz, ahí está Genaro Delgado, ahí está la gente de Canal 2, los hermanitos Win, todo era comprable, corrompible, todo era susceptible de putrefacción. El Tribunal Constitucional me fastidia, lo cierro, voto a 3 de ellos, listo, fuera, le encargo a Chirino Soto y a una de las Martas la tarea. El Poder Judicial quiere ser autónomo. Ya van a ver, le pongo al chino, el chino Rodríguez Medrano, y van a ver. Y las cosas serias, las resuelvo en el CIN, con Montesinos, como se resolvió la propiedad de Yanacocha. Las Fuerzas Armadas, ¿qué? ¿Se van a alzar? No, acta de sujeción, ¿no es cierto? Y podredumbre, 22 millones para ti, tanto para ti, 3 casas para ti, y todos presos al final. Eso fue el fujimorismo, Jaime Althaus, no seas, ¿verdad? No seas tan poca cosa, de verdad. Tus lectores, tus seguidores no se merecen que llegues a esto. Eso fue el fujimorismo. Hay el Día Mundial de la Poesía. ¡Wow! ¡Qué horrible! El Día Internacional de la Felicidad. Madre mía, si será un guachafo, ¿no? El Día Internacional de la Felicidad. El Día del Síndrome de Down. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Todos los días hay una conmemoración por algo así en fin, de mal gusto, ¿no? El Día del Síndrome de Down. ¿Por qué no hay el día del acné? El día de la clamidia. El día de la estupidez. O sea, de verdad, yo a veces pienso que tenía razón Marco Aurelio de Negri cuando aseveraba casi doctoralmente y casi probatoriamente y casi empíricamente que el cociente intelectual del ser humano había sufrido una suerte de mutilación grotesca en los últimos 50 años, ¿no? Y claro, y todo el mundo decía, qué amargado. No,
tenía toda la razón, toda la razón. Mundo ridículo el que vivimos. Mundo ridículo y mundo, en fin, deficitario, ¿no? Hace muchos años, cuando yo era un joven prometedor, entre comillas, no sé prometedor de qué, pero en fin, prometedor de algo, Luis Banquero Rossi, el gran industrial pesquero, fundó Correo y luego fundó Ojo. Tremendos periódicos, con mucho dinero, todo el dinero de la pesca de Banquero. Y claro, con grandes periodistas. El primero de ellos con Raúl Villarán Pasquel, periodista genial, absolutamente genial. Con 1000 defectos personales, pero genial, talentosísimo. Y claro, eran las épocas en donde todo se hacía con profesionalismo y pulcritud. Y claro, ahora sale Ojo con titulares como este, ¿no? Ha vuelto a ver, Dios mío, ha vuelto, hombre, falta una H ahí, ha vuelto, ¿ah? ¿Perdón? Y B. Sí, pues. Y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió agotar instancia interna en el diario Correo. La instancia interna. Escuché un comentario sobre esto. ¿Qué era, Rebeca? ¿Ha vuelto a ver estos guerra? Ha vuelto a ver estos guerra, ¿no? ¿Eso es lo que quisiste decirme? Ha vuelto a ver estos guerra. Sí, pero qué horror, ¿no? Ojo y Correo, dos periódicos que fueron tan importantes y donde ahora ya no hay correctores. En fin, ahora son parte del gran conglomerado del comercio y probablemente haya descuidos por ahí. Vamos a ver. El ministro de Salud salió bien librado, al parecer, de su paso por el Congreso, ¿no? Cayó bien, no sé, parecía un campechano que absolvía con cierta soltura preguntas incómodas y respondía con facilidad, pero el Colegio Médico del Perú sigue llamándolo mentiroso. Y dice, el ministro de Salud miente cuando afirma que el procedimiento ético disciplinario iniciado en su contra por el Colegio Médico ha sido archivado, ya que este continúa. Asimismo, en aras de la transparencia, lo emplazamos a que revele los nombres de las empresas y personas que ha denunciado por corrupción. El ministro de Salud no ha respondido por qué delega la ejecución de un acto médico como la colposcopía a otro profesional de la salud, no médico, en su consultorio particular, como lo ha manifestado públicamente, promoviendo el ejercicio ilegal de la medicina. Y tampoco ha contestado de manera coherente por qué promociona públicamente una sustancia como el agua racimada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Colegio Médico le dice al Congreso, oye, tú has absuelto o has salido del paso o has pasado de puntillas por alguien que hace cosas como esta. ¿Sí? Mientras tanto, claro, el ministro Sea sigue en su cargo, ¿no? El ministro de Agricultura, que fue acusado de homicidio alguna vez y que salió libre, como ya saben ustedes, porque no se hizo el examen de ADN en una camisa ensangrentada de sangre ajena, al parecer, que tenía puesta. Y como no se hizo el examen de ADN, no se pudo determinar que era de la víctima. Pero el padre de Edwin Parizaña acaba de decir en Panorama, el día de ayer, que este ministro, Óscar Sea, ministro de Agricultura, acusado de matar a su hijo, le dijo en el juicio, como a tu hijo te voy a matar. Sigue ahí el ministro.
Y ahora resulta que el nuevo ministro de Justicia, el señor Félix Chero Medina, presentó en un momento dado un habeas corpus para ver si liberaba a un condenado a 25 años por violación sexual. Lo presentó al TC, al Tribunal Constitucional, y por supuesto no obtuvo ningún éxito. El Tribunal Constitucional lo botó a la basura el escrito. Y este es ministro de Justicia. Y Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, resulta que escribió una tesis para ser abogada, y la tesis sometida a este programa comparativo ha determinado que esa tesis presentada por Betsy Chávez tiene 49% de plagio, es decir, de saqueo de otros autores sin consignar la procedencia o sin entrecomillar debidamente. El 49% de la tesis de la señora Betsy Chávez, tesis con la que se graduó de abogada, es plagio. Y bueno, eso también ya es normal. El ministro tal, la ministra tal. Y nos hemos acostumbrado a que el gabinete sea una colección de gente necesitada de reconstruir su reputación. ¿Hay manera más barroca de decirlo? Gente sospechosa, gente rara, gente que no huele bien, ¿no? En términos metafóricos, por supuesto, en términos retóricos. Y claro, la pregunta es, ¿cómo hace Castillo para reunir a toda esta gente? Es la vieja pregunta que nos hacemos ya desde hace algunos meses algunos periodistas. ¿Cómo hace Castillo para conseguir esta gente? Llama a Ladinandro, consulta con algún forense. ¿Cómo hace para conseguir que la mitad de su gabinete esté manchado de alguna manera por su pasado? ¿Y qué vocación tiene para reunir a esta gente, convocarla y trabajar con ella y obstinarse con ella? Yo tengo una teoría que no sé evidentemente si será cierta o no, pero es una teoría. Yo tengo la teoría de que mientras más gris la gente, él se siente mejor. Mientras más deleznable la gente, mientras más sospechosa la gente, es más susceptible de recibir órdenes y de acatar órdenes no necesariamente santas. Y yo creo que Castillo tiene ese problema. Tiene un problema de reunirse con medianías o reunirse con gente manchada para ver si esto le hace más fácil la gestión. Y ahora me entero que los bancos ya no necesitan tener oficinas porque podrán ser 100% digitales. Lo dice un diario serio, como es Gestión, no lo dice un diario ligero de prensa amarilla. Bancos ya no necesitan. La pregunta es, ¿depositaría usted su dinero en un banco que no tiene ni siquiera sede, que es virtual, que tiene, en fin, esta existencia virtual, intangible, computacional, electrónica? Yo no lo haría, pero en fin, los tiempos cambian y las modernidades nos llegan hasta ese punto. El caso Petroperú ha sido el gran caso de la semana. Y todo empezó cuando el señor Hugo Chávez, nombrado
mandamás de Petroperú por Castillo, y ahí estuvo Bruno Pacheco insistiendo para nombrarlo en nombre de Castillo, ¿no? Quiso hacer una auditoría con PwC, que es PricewaterhouseCoopers, y le dijo, pero eso sí, la auditoría es confidencial, hay una cláusula confidencial y eso no se puede publicar. Entonces PricewaterhouseCoopers le dijo, ni de vainas, esa cláusula de confidencialidad no la acepto, y se quedó sin auditoría. Y como se quedó sin auditoría, entonces vino Standard & Poor's y calificó las deudas de Petroperú de BB más a BBB, es decir, la misma calificación que tiene la deuda especulativa o los bonos basura. Y a partir de eso, Standard & Poor's ha calificado la deuda en moneda extranjera de largo plazo, ya no de Petroperú, sino del Perú, en iguales términos. BBB. Ese es el problema, pues, señor Castillo. Cuando usted nombra a gente como Chávez, cuando Bruno Pacheco intercede para que sea Chávez el mandamás de Petroperú, no es un asunto solo de personas no adecuadas, no idóneas, sino que suceden estas cosas. Y ahora tenemos un problema porque hay más de 4.000 millones de dólares que están en veremos, que es precisamente el monto de las deudas de largo plazo de Petroperú. Y todo porque a usted le daba la gana, y a Bruno Pacheco también, de que fuese el señor del señor Hugo Chávez, el hombre de Petroperú. Esto tiene sus bemoles, no es gratis, esto se paga, y lo vamos a pagar todos los peruanos. Vamos a ver, vamos a ver. José Rodríguez Elizondo, que es un columnista chileno que ha vivido muchos años en el Perú, vivió muchos años en el Perú y trabajó en Caretas, está muy preocupado por la nueva Constitución chilena. La nueva Constitución chilena ya tiene un primer artículo aprobado. El primer artículo de la nueva Constitución chilena dice así: Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Y Rodríguez Elizondo dice, bueno, esto me suena a Evo Morales, esto me suena a Bolivia. Sí, pues, que te suene, porque efectivamente se parece. El artículo 3, sin embargo, apunta a que el territorio del país es único e indivisible. Pero él dice, pero entonces ¿cómo conciliamos una cosa? ¿Qué va a ser el Estado chileno, no? ¿Un administrador? ¿Un ente pasivo? Si hay tantas autonomías y poblaciones originales con derechos, le preocupa mucho y dice, tampoco está claro si esas entidades territoriales deben autodefinirse como chilenas más un gentilicio identitario. El pueblo mapuche, denominado araucano por los conquistadores y hoy con gran influencia en la convención y en el gobierno, jamás se ha asumido como parte de Chile. Su etnia se autodefine como país y se percibe a tenor de los versos que escribiera don Alonso de Ercilla en el siglo XVI. No ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Le preocupa a Rodríguez Elizondo el asunto del pueblo araucano y le preocupa el tono boliviano pluricultural, ¿no?, multiétnico de la nueva Constitución, pero las cosas cambian, pues. Y Chile efectivamente tiene identidades diversas, como nosotros, así de sencillo,
como nosotros, que no queremos admitirlo, es una cosa, que no sea cierto es otra. Y hablando de Chile, hablo de Colombia. En Colombia, el gran favorito ya definitivo para la segunda vuelta es Gustavo Petro, candidato de izquierda muy próximo a definiciones tan audaces y tan temerarias como las de la Constitución chilena. Así que hay una volteada de tortilla en América Latina. Y claro, ¿cuánto daría yo por decir que Castillo está, pues, digamos, en esta ola de izquierda, ¿no? Pero yo tengo la convicción de que Castillo no es de izquierda. Castillo no es de izquierda, Castillo no es de centro, Castillo no es de derecha, Castillo no tiene ideología. Castillo va a sobrevivir todo lo que pueda porque su vocación es durar, no es crear, digamos, un sistema, un gobierno, una esperanza, una opción. No tiene la menor idea de lo que es eso. Pero hay sectores en América Latina que sí, y América Latina marcha hacia una ruptura con el modelo del statu quo neoliberal que ya no da para más. Así se molesten los chicos y las chicas de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Industria y del Comercio. El modelo neoliberal rígido, violento, encorsetado, belicoso, achorado, como lo quiso Fujimori, ya no da para más. Así de sencillo. El problema es que Castillo no era la respuesta. Castillo no es la respuesta. Castillo no es la respuesta. Y el Congreso tampoco. Y en eso estamos. Amarrados a la nada. Hasta el lunes. Gracias.